Saludos, buenos días. ¿Cómo están, jovenazos? Ya vamos en la semana 5. Es la penúltima de las semanas que tendremos en este curso. Y lo que estoy observando en sus trabajos es que van bien, van muy bien. Se han estado esforzando. Sé por ahí que algunos han tenido mucho trabajo. Qué bueno. En estos tiempos es muy bondadoso tener trabajo, ¿no? Después de un periodo post pandemia. Sí es complicado el que no tengamos trabajo, y si alguno de ustedes lo tiene y además anda corriendo por el trabajo, qué bueno, ¿no? En ese sentido, si uno como profesor es consciente de que andan ocupados, ¿no? Pero otros tantos no han entregado trabajos y no sé si necesariamente es por carga laboral. Entonces, hagamos el esfuerzo de entregar lo que nos hace falta para poder yo hacer mi trabajo justamente mucho más completo y rápido, ¿no? Bien, vamos a ver, esta semana vamos a ver la crisis de los paradigmas teóricos. Crisis de los paradigmas teóricos. Bueno, en esta crisis estaremos hablando de Jürgen Habermas. ¿Por qué hay crisis de los paradigmas teóricos? Esto es bien interesante. ¿Por qué estamos en crisis? Bueno, en su momento se estuvo en crisis. Ya vimos en una primera unidad, analizamos a las ciencias sociales y su método. Nos dimos cuenta que hay diferentes formas de atender o entender esta realidad social, o fracciones de realidad, dicen los especialistas. Y hablamos de filosofía, de ciencia social, del método en las ciencias sociales, que eso es muy importante, sobre todo el método. Y lo más interesante, cómo vinculamos este método a la administración pública, como ciencia, como objeto y como elemento de estudio, es decir, la administración pública, ¿no? En una semana 2, bueno, empezamos con la construcción sociometodológica y ahí hemos revisado a muchos autores, ¿no? Obviamente no nos alcanza el tiempo para revisar a profundidad a todos los autores, pero sí hemos generado una discusión muy interesante. Empezamos con Comte, la construcción de la sociología como ciencia, ¿no? Marx, la discusión de los modos de producción, y ahí viene todo el análisis de la lucha de clases y los que tienen de los que no tienen, y un discurso elaborado en función de cuáles son los elementos para la sobrevivencia humana, ¿no? Es decir, la renta o el trabajo como el ingreso, ¿no? Weber, el orden social, el poder. Durkheim, la acción social y orden social. George Simmel, la parte de autopoética, los estudios microsociológicos. Spencer, la teoría de los tres estados. Simon, la física social. Ferdinand, el voluntarismo. Pareto, la meritocracia. Such, la teoría del significado. Martineau, los derechos de la mujer. Es decir, tenemos una serie de autores que de alguna forma van describiendo y aportando a la ciencia social, ¿no? Y entonces nosotros como administradores públicos, ¿cómo vamos entendiendo esta ciencia social? ¿De qué me ayudo o de qué me valgo o cómo vinculo o cómo genero justamente los elementos para poder realizar de mejor forma mi trabajo como administrador público o entendimiento de la administración pública, ¿no? Es decir, vamos bien, vamos con elementos de gran interés. También en la siguiente semana, lo que acaban de terminar ustedes con su actividad integradora es justamente cómo funciona la sociedad, la estructura y funcionamiento, ¿no? Ahí se analizó de forma específica la conceptualización de los teóricos que se definen dentro de la corriente estructural funcionalista.
Talcott Parson, el sistema social, análisis del sistema social. Y en sistema, recordemos que podemos hablar de teoría de sistemas. Y en teoría de sistemas, nosotros nos vemos inmersos como individuos en las decisiones del sistema. Sistema político, sistema educativo, sistema judicial, sistema social. Y entonces un sistema nos lleva a otro sistema y el sistema está dentro del subsistema, ¿no? Y al final del día el individuo pareciera que tiene poca capacidad de decisión. Teoría de sistemas, ¿no? Merton habla sobre el alcance medio de las teorías y qué tanto impacto tienen sus análisis en función del tipo de teoría que estemos trabajando. Después se habla del neomarxismo, sobre la parte de análisis occidental. Después de los periodos de la posguerra, en la famosa lucha de clases, se dio la división del mundo y había los llamados elementos de Guerra Fría, ¿no? Los capitalistas contra los socialistas, ¿no? Incluso en el 89, el bendito 89, fue la caída del muro de Berlín, y el día de hoy, 2021, en términos sociales, económicos e ideológicos, somos resultado de este muro de Berlín, ¿no? Somos resultado de la caída de las ideologías o la reestructuración de las ideologías, el nuevo entendimiento del mundo. Y en este nuevo entendimiento es la nueva apropiación de los trabajos desde la lógica de la administración pública. ¿Qué nos toca hacer como estados? ¿Qué nos toca hacer como administradores públicos? ¿Qué nos toca hacer como función pública? Y entonces ahí surge la primacía de la política, donde pareciera que la política está por encima de todos los elementos colaterales como el mercado, el Estado, la sociedad, la cultura, ¿no? La política toma un papel fundamental. Y aparece entonces la teoría crítica de la sociedad, la escuela de Frankfurt, la famosa teoría de Frankfurt, ¿no? Hay una crisis de los paradigmas. Y justamente en esta semana 5, pues llegamos a la crisis de los paradigmas. Interesantísimo este análisis, ¿no? Empezaremos con Habermas. Propone la teoría de los intereses que determinan el conocimiento atendiendo por interés las orientaciones esenciales, es decir, la reproducción y la autoconstitución de la especie humana. ¿Qué me interesa a mí como especie humana y qué le interesa al vecino como especie humana? Pensando en que somos estructuras diferenciadas en cuanto a las sociedades. No es lo mismo la sociedad japonesa en el periodo de la posguerra que se rehizo, la sociedad alemana que se rehizo, o la sociedad norteamericana que viene con una ideología de supremacía, ¿no? Y las sociedades periféricas como América Latina, México, que venimos en acompañamiento a determinadas acciones del mercado mundial, de la estructura social. Entonces, bajo esta lógica, nos dice Habermas, son 3 elementos, que es el técnico, el práctico y emancipativo. Es decir, aborda la relación entre explicar y comprender. ¿Cómo explicamos un comportamiento social y cómo comprendemos el comportamiento social? Es decir, cómo explicamos a la administración pública y cómo comprendemos al administrador público. Porque de repente se dan procesos institucionales como la llegada a tiempo al trabajo, la productividad y, en esta cultura mexicana, la corrupción. ¿Cómo lo explico y cómo lo entiendo? ¿Cómo se da el elemento hermenéutico de esta relación?
En teoría, él habla de la acción comunicativa y esta acción comunicativa nos debe dar los elementos para justamente entender y comprender a la estructura social. Gramsci, por ejemplo, habla de la teoría de la estructuración y me dice, su obra realiza su vínculo con la política, la cual reconoce como actividad dominante a la acción política. Es decir, las acciones ya van permeando y tomando esta definición de la política en todas las acciones sociales. Importantísimo porque a partir de ahí es como se da una reestructuración de las funciones de Estado y obviamente del aparato burocrático, de la burocracia. La política comprende cuestiones vinculadas con su creación, la lucha con la destrucción, la guerra, los cotos de poder, conserva o conservación de determinadas estructuras, defensa, conservación de determinadas estructuras económicos sociales. Hay una lucha de poder entre la burocracia, los políticos y los empresarios, ¿no? ¿Quién aporta más o quién aporta menos a la construcción de su propia estructura social? En ese sentido aparece Elías y nos habla de una sociología de la civilización. Dice, la civilización se ha convertido en uno de los clásicos de las ciencias humanas y sociales, imponiendo una figura de orden entre los autores de la sociología. La civilización será redescubierta y habla justamente de la evolución de las costumbres y de los comportamientos a partir del Renacimiento. Hay un renacimiento de costumbres y comportamientos. Los autores mencionados en términos sociológicos al inicio, bueno, se están reinterpretando. Prueba de ello es el neomarxismo o la nueva corriente de análisis sociológico. Se están reinterpretando. Y las fuerzas sociales, políticas e ideológicas están vinculando los diferentes procesos de los marcos conceptuales de la sociología. En esta lógica aparece un gran pensador ya moderno, con una nueva dinámica, que es el buen Pierre Bourdieu. Es uno de los teóricos contemporáneos de la acción social, más estudiados en diferentes campos de las ciencias sociales. Y él nos dice, hay que hablar de dualismos clásicos, del objetivismo-subjetivismo, de la estructura y la agencia y del individuo. Recordemos, por ejemplo, en el nuevo institucionalismo, que el principal es la sociedad y la agencia son las instituciones públicas, en donde el principal, la sociedad, está mandando o mandatando a las instituciones públicas. Y se da un rompimiento justamente en donde pareciera que las instituciones mandan a la sociedad. Es completamente entendible que la sociedad es la que manda a las instituciones públicas a través de la democracia, a través del voto, a través del cambio de líderes o de políticos, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema cuando determinados políticos se enferman de poder y no salen del mismo, ¿no? Se hacen dictadores, hay un rompimiento de las estructuras sociales y hay un rompimiento de la estructura agencia del individuo. Entonces, estos son campos de lucha de los escenarios que se mueven a través de los agentes sociales, estableciendo relaciones y, pareciera que no, manteniendo una resistencia. Y entonces, para Bourdieu, la agencia se relaciona con personalidad, voluntad, libre determinación y naturaleza de la ciudadanía. Tenemos a Ulrich Beck y él justamente ya habla de los cambios globales.
la democracia y la sociedad. El día de hoy, los administradores públicos, nosotros, ustedes, estamos justamente en estos cambios globales, democracia y sociedad. Y hablamos ya de política, de terrorismo, de narcotráfico, de crisis económicas, de crisis ecológicas, movimientos sociales, migraciones, redes sociales, incluso hasta tecnologías de la información y la comunicación. ¿Esto qué implica para Ulrich Beck en su libro La sociedad del riesgo? Pues justamente repensar las categorías de análisis y explicativas de la realidad social. Ulrich menciona que las vías cognitivas son la herramienta para entender los procesos de cambio en las instituciones y el hombre mismo. Su tesis, muy interesante la tesis, menciona que se busca pasar de la sociología tradicional a la nueva sociología con la interpretación de los efectos de la globalización, la política, la economía y la cultura en las sociedades contemporáneas. Y entonces su triada es democracia, ciudadano, sociedad. Y obviamente aparecen los partidos políticos, la sociedad, el ser humano como elemento de contradicción, y el desafío de la sociología es justamente la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Otro autor interesante es Edgar Morin, que nos dice que la educación debe influir en los comportamientos sociales. Hay una moral, hay una ciudadanía y está la familia. Hay un pensamiento complejo y este pensamiento complejo no nos permite entender de forma rápida la estructura social. Tenemos ceguera del conocimiento. Hay que garantizar que este conocimiento permee a toda la sociedad y visualizar la identidad terrenal, entenderla como el comportamiento de las incertidumbres, la ética del ser humano. Garfinkel, el etnometodólogo, habla justamente sobre la reflexión sociológica y académica. El individuo actúa en función de las normas culturales y si éstas ya cambiaron con los procesos de posmodernidad, entonces los nuevos administradores, los nuevos entes sociales cambian su racionalidad. Y dice, hay un supuesto de que todos los seres humanos tienen un sentido práctico y se adecuan a las normas de acuerdo con una racionalidad práctica. Los actos del ser humano están en un primer plano, dejando a las normas, leyes y demás en un segundo plano. Los seres humanos somos los encargados de transformar las leyes de acuerdo al contexto en que se vive. Es decir, las personas son activos ejecutores y protectores de la sociedad hacia donde pertenece, ¿no? Y entonces esto nos lleva a la sociología de la gerencia. Entender y mejorar los desarrollos políticos a través de un ejercicio crítico de técnicas gerenciales, buscar la promoción social comunitaria como base del entendimiento de la estructura social, con ciudadanos cambiantes, participativos y dinámicos, y una mejor organización ejecutiva con mejores prácticas administrativas. El gerente público debe mejorar sus prácticas. Y obviamente debemos estar acordes a los procesos de globalización. Es decir, en esta unidad 5 estamos empezando a cerrar justamente la teoría sociológica para en la siguiente semana trabajar todo lo que tenga que ver con la sociología y la administración pública. Bueno, cuídense mucho, buen inicio de semana y estamos en comunicación. Atentamente, profesor Campero.